Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas madrugadas, depende de donde me estés viendo. Qué bendición, una vez más, venimos aquí con gozo, con alegría a traer la palabra del Señor. Una vez más tengo ese privilegio y te doy la bienvenida. Qué bueno que te tomas este tiempo para recibir lo que Dios tiene para ti hoy, porque tiene una palabra para ti hoy. Amén. Y hoy estamos de celebración, estamos celebrando, creo que en muchos sitios a nivel mundial, el Día del Padre. Así que muchas felicidades a todos los padres, incluyéndome. ¿Ok? Muchas felicitaciones en este su día. Si lo estás viendo hoy en vivo, bueno, que sea un día de gran bendición, que celebre. Si lo estás viendo ya en otro momento, bueno, espero que hayas celebrado el Día del Padre. Y si no, bueno, si lo quieres celebrar hoy, lo puedes celebrar hoy también. Dicen por ahí que los días de la madre son todos los días. Bueno, el padre también puede ser todos los días. ¿Por qué no? Se podría ser, pienso yo, ¿no? Pero bueno, vamos a celebrar todos los días. Y eso me bendeciría a mí también, ¿no? Amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar como de costumbre, honrando a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Poniéndolo esto en sus manos. Señor, yo te doy gracias por tu tiempo. Te doy gracias, Dios, por cada momento en que podemos sentir tu presencia manifestada, Señor. Gracias porque tú habitas en nosotros, los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Gracias porque habitas en nosotros, Dios Santo y Eterno. Y cuando es tu deseo, cuando a ti te place, tú te manifiestas, Señor, y vemos milagros, sanidad, salvación y mucho más, Señor. Te pido que en este día, en este mensaje, tú te manifiestes, tu presencia se manifieste, Dios. Que seas tu Espíritu Santo soplando y transformándonos a cada uno en este día con este mensaje, Señor. Declaro que será un mensaje transformador, Señor. Hecho fuera toda distracción, toda confusión y todo aquello que de alguna manera pueda distraernos o desviarnos del mensaje que tú tienes para nosotros, Dios. Y declaro que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, todos nuestros sentidos, Señor, tanto físicos como espirituales, y todo lo que tiene que ver con nosotros, está sujeto a ti, Dios Santo y Eterno. Y envió ángeles celestiales para que acampen a cada lugar donde estemos recibiendo este mensaje, Dios Santo y Eterno, que viene de ti y nos protejan, Señor. Y que echen fuera todo aquello contrario a ti, Señor. Y enmudezco toda voz, Señor, que quiera perturbar o desviar este mensaje. Lo enmudezco en el nombre de Jesús y declaro que solo tu voz, Espíritu Santo, es la que vamos a oír y vamos a recibir en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Ok, vamos a comenzar. Este, el domingo pasado, el mensaje se tituló ¿Quiénes somos?, ¿verdad? Y concluimos, entre otras cosas, con que Dios quiere que busquemos su santidad, que le obedezcamos, ¿verdad? Que entendamos quiénes somos en Él, que entendamos que fuimos salvos por gracia y no por obras, que lo conozcamos más para saber quién es Él, que valoremos la obra redentora de Jesucristo cada día, que se manifieste el fruto del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros siempre, y que entendamos que somos el Hijo pródigo en la historia del Hijo pródigo. Si no viste este mensaje, te invito a que lo busques porque fue de bendición, como han sido todos los mensajes que Dios habla a través de las personas que Él escoge para hablar su palabra. Así que si no lo has visto y si lo viste, lo puedes volver a ver. Y si no lo has compartido, compártelo. Y si no le has dado like, dale like. ¿Okay? Y si ya le diste, qué bueno, qué bendición. Y hoy, hoy, cuando estaba preparando el mensaje, a mí por lo general me gusta o siento que es mejor poner el título al final del mensaje, ¿verdad? Pero hoy, cuando estaba preparando, o en el momento que estaba empezando, mejor dicho, a preparar este mensaje, porque de hecho el Señor me dio varias palabras en la semana, así que ya hay varios mensajes que el Señor me ha mostrado. Creo que tengo como tres diferentes palabras que me han sido de tres diferentes mensajes, pero hoy sentí hablar de lo que se celebra, lo que es el Día del Padre. Y cuando lo empecé a preparar, el título me llegó primero. Yo dije, bueno, vamos a ver por qué el Señor quiere esto. Y lo titulé Un papá tradicional o un padre tradicional, ¿verdad? Y buscando un poquito, hay muchas historias de padres, muchas historias que yo mismo le puedo dar como padre. Pero bueno, primero quise empezar con lo que es el concepto, cómo se define padre o papá, ¿verdad? Algunas definiciones. Y encontré entre ellas, dice, es varón que ha engendrado uno o más hijos. Este es un padre biológico. Encontré otra que es varón que ha adoptado a uno o más hijos, que es un padre adoptivo, no es padre biológico.
Padre de crianza, el varón en relación con sus hijos o que tiene relación con sus hijos. ¿Ok? Otro concepto es ser partícipe del cuidado diario, la crianza y la estimulación de tu hijo o hija. Eso es ser padre, eso es ser papá. Papá activo, ¿verdad? Otro concepto es varón con cualidades atribuidas a un padre, especialmente su carácter protector y afectivo. Otro es, y este es más que el concepto, es la función, ¿verdad? Del padre, del papá como tal. Dice, la función del padre se originó con Dios mismo, con nuestro Padre Celestial, y es una función y un llamamiento divino. Son una función y un llamamiento divino. El ser padre, o sea, es algo que viene de Dios, ¿ok? Llegar a ser padre, padrastro, abuelo o padre tutelar es una oportunidad de llegar a ser semejantes a Dios. Esto me impactó mucho, porque a veces no lo vemos así. Pero si nos damos cuenta que el origen de padre o de la figura paternal viene de Dios, el tener el privilegio de ser padre, bien sea padre biológico, como dice aquí, o padrastro, o abuelo, o padre titular, o padre adoptivo, es una oportunidad de llegar a ser semejantes a Dios. O sea, nosotros como padres tenemos la responsabilidad de mostrarle a nuestros hijos o a los que estamos criando quién es Dios y cómo es Dios. Esa es nuestra responsabilidad como padres. La responsabilidad de amar y cuidar de los hijos como Dios nos ama y se preocupa por nosotros. Y Dios lo hace y creo que todos hemos visto eso. Otra función que conseguí dice, la función del padre, por lo tanto, excede la cuestión meramente biológica o la reproducción. Se trata de una figura clave en el desarrollo de un niño o niña, ya que debe protegerlo, educarlo y ayudarlo en las distintas etapas de su crecimiento. O sea, el padre es mucho más que simplemente engendrar o que simplemente incluso adoptar, porque muchas veces se adopta, pero es nada más por papeles y no se ejecuta las funciones del padre como tal, que son más allá, que es proteger, educar y ayudar, guiar, ¿okay? A niños. Como dije antes, mostrar el amor de Dios, mostrar lo que es Dios como padre en el hijo. El padre es la persona de sexo masculino que tiene el poder, la autoridad y la responsabilidad económica de un hogar. Es alguien que contribuye biológicamente a la concepción o participa en la adopción, si ese es el caso, de niño, y que asume la responsabilidad de cuidar, proteger, educar y guiar al niño a lo largo de su vida. Eso es lo que es un padre. Dios es nuestro padre adoptivo. Él nos adoptó. Aunque Él nos creó, pero Él nos adoptó como hijos de Él. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, hemos sido adoptados como hijos de nuestro Padre Celestial. Y Él se encarga de cumplir su función como Padre, la cual debemos imitar nosotros. Papá es la expresión usada por los hijos para referirse a su padre. Papá, papi, papito, aba, que aparece en la palabra, que son expresiones, o como se diría en inglés, daddy, son expresiones que se usan para referirse a su padre. La madre y los hijos permanecen en la esfera privada e íntima en el hogar, siendo el padre de familia la cabeza visible del grupo familiar que da sustento, protección y seguridad. Estamos hablando del caso de una familia donde está el papá y la mamá, ¿ok? Una familia que no es disfuncional. Entonces, el papá es como la imagen de esa familia, como el que representa, el que tiene la responsabilidad de la familia como tal. Ambos tienen funciones, ambos son importantes, tanto el papá como la mamá, muy importantes los dos, y lo vimos también en el mensaje del Día de las Madres, pero cada uno tiene diferentes responsabilidades. Y lo que ocurre es que cuando es un hogar disfuncional, entonces o la mamá tiene que cumplir las funciones del padre o el papá tiene que cumplir las funciones de la madre, que realmente nunca lo podemos hacer como tal. O sea, no se llega a cumplir. Muchos dirán, sí, pero yo fui papá solo y no necesitaron nunca una mamá. Sí la necesitaron, porque Dios creó el ejemplo o el hogar, la familia que Dios creó es padre, madre e hijo. Y al revés también, yo fui papá y mamá al mismo tiempo, nunca necesitaron a su papá, sí lo necesitaron, ¿ok? Sí lo necesitaron. Y hay otros casos, como casos de muerte, etcétera. Sí, o sea, sí se necesita, es necesario. Ahora, como padres, no somos perfectos, ¿verdad? Y a veces cometemos algunos errores. Hay padres que piensan solamente en ser padres biológicos
y eso se ve mucho en este mundo, que mientras más hijos tengas, mejor. Eres más hombre, eres más padre. Y realmente, yo vi una vez con esto de que mientras más mujeres tengas, perdón, o más hijos tengas, eres más hombre. Oí una vez que hombre es el que puede, realmente pudiéramos verlo así como hacer feliz a una mujer en un instante de tiempo nada más, ¿verdad? O hacer feliz a muchas mujeres en un instante de tiempo, que es lo que hablan de que tenga más mujeres y más hombres. Pero un hombre de verdad es el que puede hacer feliz a una sola mujer por toda la vida. ¿Ok? Eso es lo que es un hombre de verdad. Y un padre debe ser un hombre de verdad. O sea, un hombre que sea capaz de hacer feliz a su esposa por toda la vida y, por supuesto, de criar y hacer felices y darle felicidad y amor a sus hijos. Ese es el concepto por el cual Dios creó al Padre. Y ese es lo que es nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial es un Padre fiel, es un Padre amoroso, es un Padre bondadoso, es un Padre generoso, es lo más grande que tenemos nosotros. Entonces, es necesario que como padres entendamos esto. Y también veamos que no somos perfectos y cometemos errores. Hay padres que piensan, como dije, que ser padres es nada más lo biológico, sin importarles la tan importante relación con sus hijos. Le dejan esta responsabilidad a las madres o a otros familiares. Hay padres que piensan así, que piensan que ser padre es nada más tener hijos y ya, nada más engendrarlos, nada más tener un momento de placer, que la mujer quede embarazada y bueno, tengo hijos regados por todos lados, eso es ser padre. Ese concepto es errado completamente. Hay padres que piensan o que se criaron con el concepto de cosas como los hombres no lloran, cosas como los hijos varones no besan a sus papás o cosas de ese sentido que lo que hacen es alejar y poner una barrera entre sus hijos y ellos. Y poner una barrera incluso entre sus hijos y Dios, porque como vimos antes, el Padre debe ser la imagen de Dios en la tierra. Debe ser. Por eso es que hay mucha gente que se aparte, no tiene una relación con Dios. Porque cuando llegan y le dicen, Dios es tu Padre celestial, y el concepto que tienen de padre es tan errado, con tantos problemas, que dicen, si Él es mi padre, yo no quiero tener una relación con Él. Porque mi padre me abandonó, porque mi padre no me quería, porque mi padre me maltrataba, porque mi padre... Entonces, es necesario sanar eso para que pueda tener una buena relación con su padre. El caso mío particular, mi papá falleció antes de que yo cumpliera los 5 años y cuando yo acepté a Jesucristo como mi Señor y Salvador, una de las cosas que el Señor me mostró es que yo no lo había perdonado a Él por haberse llevado a mi papá. Y eso me llevó a mí a perdonar y a entender que Él tenía un propósito con esto y a poderlo aceptar a Él como mi papá y a entender lo que era mi papá. Yo tuve figuras paternales, tuve a mi abuelo, tuve a mis tíos y tuve a mis hermanos mayores, etcétera. O sea, entre todos ellos me dieron lo que es la imagen paternal como tal. En especial mi abuelo y en especial uno de mis tíos me dio mucho lo que era. Y eso me ayudó a formar el carácter mío como padre. ¿Ok? Pero el ver a mi Padre Celestial como mi Padre Celestial, como yo lo estaba culpando de que se llevaba a mi papá, fue difícil hasta que yo perdoné a Dios. Perdoné a Dios, entonces pude verlo a Él como mi Padre Celestial. ¿Ok? Entonces, y así hay muchas personas que necesitan perdonar a su padre para poder recibir al Padre Celestial, que en este caso el mío fue un poquito diferente, pero como dije antes, hay mucha gente que no ha perdonado a su padre porque tuvieron maltrato, porque el padre no estuvo, porque fue un padre ausente, porque vieron el padre que maltrataba a su madre, etcétera, etcétera, muchas cosas. Entonces necesitan el perdonar eso que ocurrió para poder ver a Dios como su Padre Celestial y poder aceptarlo como el Padre que, que sale del concepto de real de lo que debe ser un padre. Amén. Entonces, wow, cuando nosotros nos criamos con conceptos paternales errados, traducimos o entregamos esto a nuestros hijos y se siguen criando creando familias con el mismo concepto errado. Por eso es que es necesario buscar, wow,
aceptar a nuestro Padre Celestial como Él es, entender qué es lo que realmente es ser padre, entender que como padres cometemos errores, unos errores más graves, otros más no tan graves, si pudiéramos decir, pero son errores, ¿ok? Y entonces poder perdonar así a lo que ocurrió con la imagen de padre que teníamos, porque no somos perfectos. Entonces, hay padres, como dije antes, que piensan o se criaron con esos conceptos, como los hombres no lloran, los hijos no se besan, etcétera, o que no recibieron cariño y por lo tanto no pueden darlo. Uno no puede dar de lo que no tiene, pero cuando uno acepta a Dios, a Jesucristo como su Señor y Salvador, el amor de Dios viene a nosotros. Entonces ese amor de Dios lo podemos dar como padres, como hermanos, como hijos, en toda relación, amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces necesitamos eso. Y un padre tradicional, ¿qué es un padre tradicional? Algunos conceptos encontrados de padre tradicional son, tienen una concepción muy estereotipada sobre las funciones del padre y de la madre dentro del seno familiar. El padre cumple el papel más autoritario, utilizando el castigo como principal táctica educativa, y dejan a la madre la comunicación y la afectividad. Muchas veces pasa esto, incluso a mí me ha pasado, gracias a Dios no pasa así, porque lo hablamos mi esposo y yo, que es que de repente cuando los hijos cometían un error, entonces era así como, deja que llegue tu papá, que se lo voy a decir para que te corrija. Y eso es un error. ¿Por qué? O sea, es un error en cierto sentido. ¿Por qué? Porque entonces están viendo al papá únicamente como el que viene y te va a castigar, te va a corregir, que realmente sí te va a corregir. Pero tanto el papá como la mamá deben corregir. O sea, los dos corrigen en amor. ¿Ok? En amor es que lo debemos hacer. O sea, debemos corregir en amor, disciplinar en amor. Es necesario disciplinar, es necesario corregir, porque si no, y la palabra de Dios lo dice, que si no corregimos a nuestros hijos, después vamos a llorar y vamos a sufrir en lo que ellos se han convertido. Entonces, eso es necesario. ¿Ok? Pero como les venía diciendo, es importante que no sea así como, bueno, cuando venga tu papá, se lo voy a decir para que te corrija, porque la idea es que el hijo o los hijos vean que cuando llega el papá, si ese es el caso, oye, sea un padre amoroso y que después, ok, va a corregir, pero que lo primero que te, oye, te extrañé todo el día que no te vi, te amo, eres mi hijo, papá, y después, ok, ahora sí, vamos a hablar de lo que pasó, pero hablarlo en familia. O sea, no es, se lo voy a hacer a tu papá para que ahora tu papá agarre y te corrija. Porque eso, entonces, eso es lo que ha tergiversado un poco la imagen de padre como tal. Porque entonces no me voy a acercar a mi padre porque si mi padre se entera me va a maltratar. ¿Me entiendes? Y así es como lo han visto. Ahora, ¿el padre tiene responsabilidad de corregir? Sí. Y la madre también. Pero como dije antes, corregirlo en amor. La crianza tradicional se refiere a un estilo que se ha mantenido esencialmente sin cambios a lo largo de los años. Tiene sus raíces en la idea de que los padres son figuras de autoridad e implica implementar reglas estrictas y exigir altas expectativas a los niños. Esto también hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque entonces se crea la idea de que el papá es el que va a decidir qué es lo que van a estudiar los niños, qué es lo que van a hacer los niños y va a ser con exigencia, o sea, les van a exigir a los niños de tal manera cosas que no puedan llegar. Y esa no es la idea del padre como tal. La palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará. Instrúyelo en su camino, en el camino que Dios le ha dado al niño o a la niña, a tu hijo. Entonces, cuando tú lo instruyes y lo guías a que lo haga buscando la dirección de Dios, va a cumplir su camino buscando la dirección de Dios. No es lo que uno como padre le dé la gana que su hijo. Muchos dirán, bueno, pero es que uno sabe lo que es bueno. Sí, pero también uno se puede equivocar. También uno puede creer que eso es lo mejor para su hijo, pero no es. Ahora, nuestro Padre Celestial sabe exactamente qué es lo mejor para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son hijos de nosotros prestados temporalmente, pero son hijos de nuestro Padre Celestial para siempre. Y Él conoce el futuro. Entonces, por eso, la idea del Padre es que guía a sus hijos de tal manera que sus hijos busquen a Dios para cualquier decisión que deban tomar. Eso debería ser. Y no como tradicionalmente se cree que el padre es el que te va a corregir, es el que te va a decir qué es lo que tienes que hacer y entonces es como un títere. O sea, tú vas a ser médico porque a mí me da la gana que seas médico. O vas a ser abogado porque me da la gana que seas abogado.
No, o sea, hay que dejar. El Señor los creó con un propósito. El Señor nos creó a todos con un propósito. Entonces hay que buscar que los hijos de uno busquen cuál es ese propósito que Dios tiene para uno. Otro concepto dice, una familia tradicional es una estructura familiar que está formada por un hombre, una mujer y uno o más de sus hijos biológicos o adoptados. En la mayoría de las familias tradicionales, el hombre y la mujer son marido y mujer. Este sí es el concepto creado por Dios, ¿ok? Que tradicionalmente está también, pero así es que lo creó Dios desde el principio con Adán y Eva. O sea, un hombre y una mujer se unen en matrimonio y se reproducen, ¿ok? Y tienen a sus hijos. Ese es el concepto de familia como tal. Por eso es que cualquier cambio de esto es una familia disfuncional. Y Dios lo hizo así, no porque simplemente él le plació y fue un capricho de Dios, no, sino que Él creó al hombre, creó a la mujer y Él sabe qué capacidades tenemos cada uno de nosotros. Y Él nos creó con responsabilidades y funciones específicas. Entonces Él sabe, Dios que es soberano, sabe que lo mejor para una familia es que esté el padre, la mujer y los hijos. Y que así se sigan formando. El enemigo sabe eso. ¿Y cómo lo sabe? Sabe que una familia bien formada va a ser de bendición para la nación y de bendición para las siguientes generaciones. Entonces, ¿qué es lo que busca el enemigo? Evitar que eso ocurra. Y por eso es que hay tantos conceptos que se han tergiversado de lo que es realmente la familia y de lo que es la paternidad. Entonces, es necesario que busquemos a Dios y como padres busquemos imitar a Dios, incluso padre o madre, pero como estamos hablando del Día del Padre, ¿ok? Como padre busquemos imitar a Dios y ser como nuestro Padre Celestial. Eso es lo que Él nos está llamando. Ahora, mientras que estaba buscando, vi algo que me llamó mucho la atención y lo titulan estilos de crianza, ¿no? Y esto es según la Asociación Americana de Psicología. Y habla que están los padres autoritarios. Dice, los padres son inflexibles, exigentes y severos cuando se trata de controlar el comportamiento. Tienen muchas reglas, exigen obediencia y autoridad. Están a favor del castigo como forma de controlar el comportamiento de sus hijos. Entonces los niños tienden a ser irritables, aprensivos, temerosos, temperamentales, infelices, irascibles, malhumorados, vulnerables al estrés y sin ganas de realizarse o de superarse. Ok, esto es cuando son autoritarios, porque los padres tienen autoridad, pero una cosa es tener autoridad, ejercer su autoridad y otra cosa es ser autoritarios. ¿Ok? Vamos a pasar rapidito. Padres con autoridad, miren esto. Los padres son cariñosos y ofrecen su apoyo al niño. Son padres con autoridad, son cariñosos y ofrecen su apoyo al niño, pero al mismo tiempo establecen límites firmes para sus hijos. Intentan controlar el comportamiento de sus hijos a través de reglas, diálogos y razonamientos con ellos. Escuchan la opinión de sus hijos mismos sin estar de acuerdo. Entonces los niños tienden a ser amistosos, enérgicos, autónomos, curiosos, controlados, cooperativos y más aptos al éxito. ¿Ok? Padres con autoridad es lo que Dios nos ha dado. Dios nos formó, ¿verdad? Y los que somos padres nos da la autoridad de ser padres, ¿ok? Y de este estilo, autoridad. Mira, yo aprendí una vez también, y creo que muchos lo deben saber, cuando uno está en una empresa y uno tiene un cargo de un tipo de gerencia, lo menos que uno debe decir es, yo soy el gerente, yo soy esto, porque eso le resta autoridad a uno. Uno tiene que llegar como el gerente que es, como el manager que es, como el líder que es, y decir lo que se debe hacer. Si no se hace, entonces la gente no lo está viendo a uno como líder. Entonces uno tiene que buscar, bien sea, enseñarle a las personas que lo deben hacer y si no lo hace, está fuera, o, o de alguna manera hacer que las personas se den cuenta. Pero si yo tengo que llegar a decir siempre, yo soy el gerente de esta área, yo soy el gerente de esta área. Si yo tengo que decirle a mis hijos siempre, yo soy tu papá, yo soy tu papá, yo soy tu papá, yo soy tu papá, ellos lo saben. Yo lo que tengo que decir es, mira, anda y acuéstate, que es tarde, punto. Y tienen que obedecer porque ellos saben que yo soy su papá. ¿Me entiendes? Y es, por supuesto, porque yo veo que es lo mejor para ellos. Eso es tener autoridad, ¿ok? Pero autoritario es te acuestas y ya, se acabó. No me importa la hora que sea, no me importa lo que tú pienses, no. ¿Ok? Es muy diferente. Entonces Dios nos manda a tener autoridad, ¿verdad? Con amor, ser cariñoso y dejar que ellos hablen y de repente entender, oye, mire, tienes razón, me equivoqué. ¿Por qué no? Como padres nos equivocamos,
me equivoqué, tiene razón, vamos a hacerlo mejor de esta manera. Y eso los va a guiar a ellos a hacer las cosas bien. Ahora, están los padres permisivos. Los padres son cariñosos, pero relajados y no establecen límites firmes. No controlan no controlan de cerca las actividades de sus hijos, ni les exigen un comportamiento adecuado a las situaciones. Entonces los niños tienden a ser impulsivos, rebeldes, sin rumbo, dominantes, agresivos, con baja autoestima, autocontrol y con pocas motivaciones para realizarse con éxito. Entonces, es lo que ocurre. Hay momentos en los que hemos estado, mi esposo y yo hemos estado en sitios donde vemos que los niños de 3, 4, 5 años les pegan a los padres y le gritan a los padres. Y los padres, ay, por favor, no hagas eso. Eso es ser un padre permisivo, que muchas veces hay un dicho o sí, hay un dicho, un caso que uno cuando ve eso dice algo así como si fuera hijo mío. ¿Okay? Pero es con amor de verdad que uno los corrige. Pero esto de ser padre permisivo les hace daño a ellos. Entonces dicen, no, es que le voy a crear un trauma. Y esto lo saqué como les dije, de la Asociación Americana de Psicología. No lo estoy inventando yo, pero me parece que está muy acorde. De cuando somos permisivos, porque le podemos crear un trauma, que le puede doler, que no sé qué. Una cosa es ser un padre que corrige y otra cosa es ser un padre maltratador. Maltratador está mal. Maltratar a los hijos está mal. Entrarle a golpe a los hijos porque no obedecen, eso está mal. Le estamos haciendo daño. Ahora, con autoridad, hacer que la autoridad se ejerza, eso está bien. Hacer que se sujeten con amor, eso está bien. Con diálogo, eso está bien. Eso es lo que nos manda el Señor. Pero ser permisivo y dejar que hagan lo que les dé la gana, eso no está bien. Y está otro que son los padres pasivos. Los padres son indiferentes, poco accesibles y tienden al rechazo. Y a veces pueden ser ausentes. Entonces los niños tienden a tener poca autoestima, poca confianza en sí mismos, poca ambición y buscan a veces modelos inapropiados a seguir para sustituir a los padres negligentes. Cuando no cumplimos nuestro rol como padre o como madre, en el caso de las madres, los niños van a buscar en otra persona en otra persona o en otro sitio, ese rol de padre o madre que necesitan. Y muchas veces, y en muchos casos, y esto está psicológicamente comprobado, que hay niños que se van o se inclinan hacia la homosexualidad por falta de la imagen de un padre o de una madre. ¿Ok? Entonces buscan en lo que necesitan de ahí, lo buscan erróneamente en otra persona y los lleva a esto. Pero esto es un tema un poco más profundo. Pero cosas como esta ocurren cuando uno no cumple su rol como padre y madre como lo debe hacer. Cuando uno no muestra el amor de Dios. ¿Okay? Entonces, también buscando conseguí, esto me gustó muchísimo, que dice, ¿qué define a un buen padre? Entonces, un buen padre cumple con sus necesidades especiales, les proporciona reglas y amor, les demuestra mucha atención, a veces deja de lado lo que necesita o quiere para ayudar a sus hijos. Esto es lo que es un buen padre realmente. Mire, a mí me pasó y a muchos padres les pasa que de repente uno está haciendo algo y está ocupado y viene el niño o la niña o viene el hijo y le mira lo que hice, mira lo que estoy aquí. Y a veces uno le dice, ya va que ahorita no puedo, ya va que ahorita no puedo. Y uno cree que eso está bien porque uno está ocupado. Pero lo que el niño traía para mostrarle a uno es importante para el niño. Y si uno como padre no lo valora, el niño se va a sentir rechazado. Y muchas veces cometemos ese error y no nos damos cuenta. Por eso es que es muy bueno que cuando un niño viene a uno, un hijo de uno viene a uno con algo que para mostrárselo a uno, que uno agarre ese momentico, esos segundos y lo que está haciendo lo deje a un lado un momentico y preste atención a su hijo. ¿Por qué? Porque esto va a ser clave en el desarrollo de su hijo o hija, en lo que sea, en su personalidad en un futuro. Entonces es necesario esto. ¿Okay? Necesitamos de verdad prestarles atención. Una vez vi también, y creo que muchos lo han visto, un video, no recuerdo quiénes eran los reyes que estaban, pero eran uno de los reyes, si no era Inglaterra, España, pero era uno de los reyes, y estaban hablando con sus hijos, y la mamá se agachó, se puso del tamaño del niño y empezó a hablarle de ese tamaño. Eso a veces pensamos que no es importante, y sí es importante, porque ellos lo ven como, mira, me estoy poniendo
como tú, pero te estoy mostrando que yo soy tu papá y tu mamá, ¿ok? O tu mamá. Te estoy mostrando, te estoy diciendo lo que debes hacer y debes obedecerme porque aunque estoy a tu altura, te estoy recibiendo, te estoy hablando, pero tú sabes que está la autoridad de papá, mamá. Eso es importantísimo, hablar y hablarles de esa manera. Y decirle, ok, lo que estás haciendo está mal, deja de hacerlo o si no vas a tener consecuencias. Y después, si lo sigue haciendo, dale las consecuencias, porque la palabra de Dios dice que tú sí seas sí, tú no seas no. Y cuando uno le dice a su niño, si sigues haciendo eso, te voy a castigar, y lo sigue haciendo, y uno no lo castiga, ellos entienden y ellos saben. Entonces ellos simplemente, lo voy a repetir porque no me están castigando. Pero cuando uno si lo dice, lo hace, ellos van a saber. Mi papá o mi mamá me lo dijeron, y entonces lo tengo que hacer. Tengo que portarme bien porque si no me van a castigar como ellos me lo dijeron. Y por eso es que Dios dice que tú sí seas sí, tú no seas no. Como padres, mostrar la autoridad es eso. O sea, te lo estoy diciendo, lo voy a cumplir y lo voy a cumplir porque son consecuencias de tus actos y de tus decisiones. Y eso les demuestra a ellos que sus actos y sus decisiones le van a traer consecuencias, le van a traer bendición. Y entonces ellos ese es el proceso que uno como padre les va enseñando a ellos, que según sus decisiones van a obtener algo en la vida. ¿Amén? Entonces es necesario hacer eso. Entonces, hay padres que por algún motivo no estuvieron en la crianza de sus hijos y luego quieren exigir que los hijos les demuestren amor. Como si el hecho de no haber estado, por el motivo que haya sido, de no haber estado con ellos en su crecimiento, no importara. Eso pasó, ahora me tienes que amar porque sí, porque exijo que me ame. Y esto lo he visto y lo he vivido. Y me parece de verdad bien ilógico hacer eso. Aunque por los motivos que haya sido que no haya estado el padre o la madre, oye, porque vas a venir ahora a exigir. Ese niño o esa niña sufrieron mucho por tu ausencia. Trata ahora de alguna manera de mostrar ese amor que no mostraste en aquella época. Tú mostrarlo y entonces luego recibirás amor. ¿Ok? Dios en su misericordia y para bendición de los hijos, manda a honrar a padre y a madre. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen. Es una bendición para los hijos. Y lo dice también Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días se prolonguen y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dios en su misericordia lo hizo, ¿ok? Creo que cuando un padre o una madre, vamos, no estuvieron presentes en el crecimiento y crianza de los hijos, tienen la bendición y la misericordia de que Dios manda que los honren, ¿verdad? A que sean honrados por sus hijos, que sean honrados como padres, aún con los errores que cometieron. Pero esto es para bendición de los hijos. Pero también creo que ellos, los padres, deberían buscar mostrar el amor que no pudieron mostrar al no estar en la crianza y crecimiento de sus hijos, antes de exigírselo, antes de decirle, me tienes que amar porque tú eres mi hijo o eres mi hija. Antes de decir eso, darse cuenta de lo que ocurrió y más bien buscar amarlo. Mira, demostrarles que lo que ocurrió pasó por error o por lo que sea, pero igual te amo. Igual eres mi hijo amado, mi hija amada. Igual quiero mostrarte ese amor. Aunque ya haya pasado mucho tiempo, quiero mostrarte lo que no te mostré en aquella época. Y va a ser diferente. ¿Por qué? Porque, como dice Gálatas 6:7 dice, no se engañe. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso mismo cosechará. Si sembramos amor, cosechamos amor. Si sembramos odio, cosechamos odio. Si sembramos exigencia de que me tienes que amar, vamos a recibir un amor, pero por exigencia, no un amor de verdad. Entonces vamos a sembrar amor para recibir amor. Más si no lo dimos cuando lo debimos haber dado, por cualquier razón. Vamos a darlo ahora. Quiero culminar ahora, bueno, falta un poquitico, pero voy a tratar de resumir con algunos ejemplos de padres en la Biblia, ¿verdad? Algunos ejemplos. En Lucas 8:41-42, Lucas 8:41-42, vemos el ejemplo de Jairo, ¿ok? Dice, y he aquí vino un hombre llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, Se postró a los pies de Jesús y le imploró que fuese a su casa, porque tenía una hija única de unos 12 años que se estaba muriendo. Mientras él iba, las multitudes lo apretujaban. Ok, ¿qué vemos aquí? Jairo, siendo principal de la sinagoga, no le importó
el amor a su hija era tal que se postró ante Jesús y le dijo, ven a mi casa para que sanes a mi hija. Eso es el amor de un padre. José, 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 mire, el nacimiento de Jesucristo en Mateo 1, 18, 21. Mateo 1, 18, 21 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre María estaba desposada con José y antes de que se unieran, se halló que ella había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, ¿ok? La palabra de Dios lo menciona como una persona justa y no quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Es fuerte, y más en aquella época fue muy fuerte, aceptar, casarse con alguien que estaba embarazada, ¿ok? Porque en aquella época era muy machista, mucho más machista de lo que es ahora, y el hecho de que una persona se haya acostado con alguien antes del matrimonio, eso era algo repudiado, ¿ok? José, siendo justo, por eso quería, cuando se enteró que ella estaba embarazada, e incluso ella le dijo cómo había sido, pero él todavía quería simplemente alejarse para que, para no difamarle y para que ella no tuviese problema, porque la podían apedrear, ¿ok? Incluso por eso. Pero entonces, ¿qué pasó? Vino el ángel y se le apareció. Y en Mateo 1, 24, 25, vemos Mateo 1, 24, 25, vemos que dice, cuando José despertó del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo y llamó su nombre Jesús. Entonces, José aceptó el rol de padre de parte de Dios. Dijo, ok, si este hijo viene de ti, lo acepto de parte de Dios. Mardoqueo, lo vemos en el libro de Esther. Mardoqueo, en Esther 2 del 5 al 7, dice, en Susa, la capital, había un judío llamado Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que había sido llevado cautivo de Jerusalén junto con los cautivos llevados con Joaquín, rey de Judá, a quien Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó cautivo. Mardoqueo, había criado a Hadasa. Hadasa es Esther, hija de su tío, o sea, él era primo de Esther. Dice, porque ella no tenía padre ni madre. Esther quedó huérfana y su primo decidió criarla. Decidió el papel, cumplir el rol y el papel de padre para ella. Y lo hizo, léanse el libro de Esther y van a ver que él lo hizo muy bien. Y cómo Esther lo amaba. Lo veía como su padre, porque eso fue lo que hizo. La joven era de bella figura y de hermosa apariencia. Cuando murieron su padre y su madre, Mardoqueo la tomó como hija suya. Este es un ejemplo de padre adoptivo. ¿Ok? Un padre que adoptó a su hija. Caleb, como padre, Caleb aseguró que su hija Axa, bueno, este es otro ejemplo que también pueden leer de padre. Job. Job es otro ejemplo. Job tuvo 10 hijos. Dice aquí 7 hijos y 3 hijas. ¿Y qué hacía Job? Fíjense que dice Job 1 del 1 al 5. Al final dice, sucedía que Job mandaba a llamarlo y los purificaba a sus hijos, ¿verdad? A cada uno. Levantándose muy de mañana, ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Pues decía Job, quizás mis hijos habrán pecado y habrán maldecido a Dios en su corazón. De esta manera hacía continuamente. Oraba por sus hijos. Job intercedía por sus hijos porque sabía que sus hijos podían cometer errores. Ese es el tipo de padre. Tenemos que ser unos padres que oremos por nuestros hijos, unos padres que amemos a nuestros hijos, unos padres que demostremos el amor de Dios a nuestros hijos. Manoa, el padre de Sansón, fue otro ejemplo. También la esposa era estéril, no podía tener hijos, se le apareció un ángel, le dijo que iba a dar a luz, que iba a tener un hijo, y Manoa aceptó y dijo, qué bien, qué bendición, que va a ser papá. Se llegó a ella, fueron padres, y Manoa le dijo al Señor que por favor le mostrara cómo criar a sus hijos, qué era lo que tenía que hacer a sus hijos. No lo leo por cuestión de tiempo, pero está en Jueces 13. Incluso Jueces 13 del 1 al 12 lo van a ver. Y hay muchos otros padres en la Biblia, ¿ok? Pero el mejor ejemplo de padre es nuestro Padre Celestial. En Lucas 11:13 dice, pues si ustedes siendo malos saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿ok? Habla de todos los padres, porque no somos buenos como lo es Dios, no lo somos, cometemos errores. Dice, ¿cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que les pide? Padre Celestial. Entonces, no hay padre perfecto,
pero debemos buscar parecernos más y más cada día a nuestro Padre Celestial, buscando cambiar lo que hemos aprendido, ese equipaje, ese bagaje, esa basura que traemos, que no está conforme a la voluntad de Dios. Cambiarlo, buscando cambiar eso, perdonando al que tengamos que perdonar, pidiendo perdón por los errores cometidos a nuestros hijos, a quien sea necesario, ¿ok? Perdón genuino y amando a nuestros hijos como Dios nos manda a amarlo, con la autoridad como padres, pero con el amor de Dios en nosotros, ¿ok? Mostrándoles que si somos sus padres, los queremos guiar y mostrándoles que nuestro Padre Celestial es grandioso y es amoroso. Colosenses 3, 20, 21 dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Y es verdad, y lo voy a repetir, me están oyendo mis hijos, pero gracias a Dios han sido de bendición, pero dice, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Pero también les digo, lo que continúa diciendo, padres, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Y es verdad. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer como padres? En amor corregirlos, en amor corregirlos. Y cuando le demos amor, cuando le mostremos autoridad, ellos nos van a obedecer. ¿Que van a cometer errores? Sí, van a cometer errores. ¿Que van a decirnos mentiras creyendo que no sabemos que nos están mintiendo? Sí, muchas veces lo van a hacer. Eso lo sabemos. Además, nosotros lo hacíamos cuando éramos hijos. Y el que no lo haga, bueno, como dice la palabra, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que en ningún momento le mintió a su mamá o a su papá, que tire la primera piedra. Yo no la voy a tirar. Yo no la puedo tirar. Entonces es así y sabemos que es así. Pero confiamos en Dios y si como Job oramos por nuestros hijos en todo momento, el Señor se va a encargar de sacar lo que sea necesario a la luz, de guiarlo, de mostrarnos lo que tenga que mostrarnos para que seamos los padres que quiere que seamos. Entonces debemos ser más que un padre tradicional, más que eso, tratando de ser como el Padre Celestial. Más que un padre tradicional, como el Padre Celestial debemos que ser. Bien sea que seamos padre biológico, padre adoptivo, como sea, debemos ser como Dios con nosotros. Dios es nuestro Padre adoptivo. Y eso es necesario. Y si aún no has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, entonces realmente no has aceptado al Padre Celestial como tu papá, como tu Padre. Y eso lo puedes hacer con una sencilla oración. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice también que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Eso de ser salvo implica que, wow, aceptas la salvación, que ya vas a reinar con Jesús cuando partas de este mundo y además que te has convertido en el hijo o hija de nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿cómo lo hace? Una simple oración. Si es con tus propias palabras, pero puedes repetir después de mí. Así repite después de mi Señor Jesús. Te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y Salvador. Lo confieso con mi boca y creo de corazón que moriste en la cruz por mí y resucitaste al tercer día, dándome salvación y vida eterna. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y gracias por hacerme hijo de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez o la volviste a hacer porque sentiste hacerlo, hay fiesta en los cielos, porque has dicho que el Rey de Reyes y Señor de Señores es tu Padre Celestial. Lo has aceptado. Y has aceptado a Jesucristo como tu Salvador. Así que esta es la mejor decisión que has tomado. ¿Ok? Y ahora que tienes a Jesucristo, que el Espíritu Santo mora en ti, tienes a Dios en ti, ahora con ese amor que Dios puso en ti, busca ser el padre que no fuiste. Y si aún no eres padre, busca que cuando seas padre, seas el padre que Dios quiere que seas, imitando a Dios. Y todos los que somos padres, una vez más, feliz día de los padres, ¿ok? O feliz día del padre, busquemos que nuestros hijos vean a Dios en nosotros. Padre Celestial, yo te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por el privilegio que me das y que nos das a cada uno de los que somos padres, bien sea padres biológicos o padres adoptivos, Señor. Gracias por esa bendición, mi Dios. Ayúdanos, Señor, a que seamos ejemplo de lo que tú eres en nosotros, que seamos ejemplos de ti en nosotros, que no nos dejemos llevar
por los conceptos tradicionales, sino que busquemos tu concepto, tu dirección, Señor, y sea renovado nuestro entendimiento, Señor, para ser los padres que tú quieres que seamos, Dios Santo y Eterno, en todo momento. Si necesitamos perdonar, Señor, ponlo en nuestra mente para que perdonemos. Si necesitamos pedir perdón, ponlo en nuestra mente para que pidamos perdón, Señor. Y todo lo que necesitemos hacer, Señor, para que te vean a ti en nosotros, Señor, muéstranoslo. Y que lo hagamos, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Si necesitamos dar amor que no dimos, Señor, muéstranos eso y que demos ese amor que viene de ti, Señor, para que nuestros hijos sean, mi Dios, llenos de ti, Señor, y se formen como los padres o madres que tú quieres que sean, se formen como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, Dios. Declaro que este mensaje lo vamos a recibir, Señor, y que vamos a ser transformados. Hemos sido transformados, tanto los padres como las madres y como los hijos, Señor. Hemos sido transformados con este mensaje, incluso los futuros padres, Señor. Y te doy toda la gloria y la honra a ti. Gracias, Señor. Bendícenos, Señor. Guíanos, Señor. Cuídanos, Señor. Que nuestro hablar sea de bendición en todo momento. Que como padres, Señor, seamos de bendición para nuestros hijos, Señor. Con nuestro hablar, con nuestro actuar, con todo lo que tiene que ver con nosotros, Señor. Y que sea para alabanza y gloria de tu nombre, Dios. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, Señor. Bendice el resto del día. Bendice esta semana, Señor. Y que podamos, mi Dios, reunirnos una vez más a recibir tu palabra, Señor, el próximo domingo. Gracias, Señor. Toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Recibimos tu obra, recibimos tu transformación, recibimos lo que viene de ti, Dios Santo y Eterno, y te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Una vez más, con la bendición, que el Señor te bendiga y te guarde grandemente, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga misericordia de ti, que te llene de su paz y que en todo tiempo puedas reflejar a Dios en tu vida, con tus palabras, con tu forma de ser, bien sea que seas padre o seas madre o seas hijo, en el rol que sea que estés, que reflejes a Dios en tu vida, que valores la salvación del Señor cada día y que puedas compartir, dar de gracia lo que de gracia has recibido. Que el Señor te bendiga y te guarde grandemente. Recuerda, dale me gusta o dale like y compártelo, porque estoy seguro que hay muchos padres que necesitan recibir este mensaje de Dios y muchas madres y muchos hijos también. Así que compártelo, no seas egoísta, compártelo para que muchos reciban lo que el Señor tiene para ellos también, así como tú y yo recibimos hoy. El Señor te bendiga. Bendiciones.